Vamos a hablar acerca de la intercesión. La intercesión es un tema muy cercano al corazón de Dios. Y quiero hablarte específicamente por qué es un tema importante y después cómo podemos interceder y las repercusiones de la intercesión. Pero para empezar a entender un poco acerca de la intercesión y la importancia de ella, tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a esas visiones que David tuvo acerca de Jesús. Específicamente quiero que estudies estos dos capítulos, Salmo capítulo 2 y Salmo capítulo 110. Estos dos capítulos nos muestran algo tremendo acerca de Jesús. Entonces vamos a empezar con el Salmo capítulo 2. En el Salmo capítulo 2 se divide en cuatro partes. Cuatro partes de 3 versículos cada uno. Son 12 versículos en el Salmo 2. Vamos a pintarlo como si fuera esto una película. En la primera parte del versículo 1 a 3, David empieza a ver, dice, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se amotinan las naciones? Y piensan cosas vanas en contra de Dios y de su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y rompamos toda nuestra relación con Dios. David, en los primeros 3 versículos, él puede ver cómo al final de la era, antes de que Jesucristo regrese, cómo las naciones van a empezar a rebelarse contra Dios y van a decir, no queremos nada con Dios, no queremos nada que ver con su moral, con su filosofía de la vida, no queremos nada que ver con sus leyes. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos y estamos llegando hasta el momento donde dice David que van a ser los reyes y los presidentes y las naciones de la tierra en contra de Dios y de su ungido, que es Jesucristo. Y él puede ver cómo el Padre está sentado. Dice David puede ver a las naciones haciendo guerra contra Dios y rebelándose contra Dios. Pero él también puede ver al Padre. Dice, el que está sentado en los cielos se ríe de ellos. Y en su furor les infunde temor. Y él puede ver cómo el Padre en los últimos tiempos, él dice, yo estoy en control y no hay problema, no va a pasar nada. Segunda escena, del versículo 4 en adelante, él puede ver que el Padre dice, yo ya puse a mi rey sobre Sión. Yo ya puse a mi rey sobre Sión. Él está diciendo a las naciones, aunque se rebelen contra mí al final de la era, yo ya escogí a un rey, a un presidente de todas las naciones, y su nombre es Jesucristo, y no hay otro, no les estoy pidiendo su opinión. Entonces David puede ver, wow, las naciones se van a rebelar contra Dios. Dios está en control y se ríe de su rebelión. Y Dios ya escogió a un rey y dice, ¿quién será este rey? Y en esta escena número 2, en la escena número 3, Jesús se levanta y entra él en escena, en esta tercera escena. El Hijo se levanta y imagínate esto, en la primera escena están las naciones contra Dios. En la segunda escena, Dios dice, yo ya puse a mi rey sobre Sión y no hay vuelta de hoja. Y en la tercera escena se levanta el rey para tomar su posición de rey. Se levanta el Mesías. Y David está viendo esta escena de Dios, las naciones, y se levanta este rey. Y la manera en la que Jesús hace guerra contra las naciones rebeldes y la manera en la que Él toma su trono, Él dice estas dos cosas y es tremendo. Dice, yo publicaré el decreto de mi Dios. Él dice, yo voy a decir lo que Él dice acerca de mí. Él dice, mi hijo eres tú. Él dice, la manera en la que yo voy a confrontar a las naciones es al declarar lo que mi Padre ha dicho que soy yo. Y Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, Él hace dos cosas. Dice, yo voy a tomar las naciones, número 1, al declarar lo que mi Padre dijo acerca de mí. Eso es la definición pura de alabanza. Nosotros tomamos la palabra de Dios y le decimos a Jesús y a las potestades y a las naciones y cantamos quién el Padre dijo que es Jesús, que Él es el Rey de todo, que no hay nadie como Él, que Él va a venir a reinar. Esa es la alabanza, ponernos de acuerdo con las palabras que el Padre dijo acerca de Jesús. Es súper poderoso, es la guerra espiritual más tremenda que podemos hacer, es la adoración. Y número 2, Jesús dice, no solamente voy a decir quién dice el Padre que soy yo, sino también voy a declarar, Él me dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces yo voy a usar la intercesión para pedirle a mi Padre que me dé todas las naciones. Pero Dios en su
humildad y en su economía, Él quiso utilizar la intercesión y decirle, hijo, tú las mereces las naciones, yo ya te escogí como mi rey, pero tienes que pedirme. Por eso Jesús es un intercesor, es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso vive para interceder por nosotros, porque Él está pidiendo al Padre las naciones. Y Dios no se las daría al Hijo si Él no se las pidiera. Cuando recibimos el Espíritu Santo, el Padre nos ha invitado a esta misma coinonía con el Hijo. Ahora el Padre nos ha invitado a este movimiento de adoración, decirle a Jesús quién el Padre dice que Él es. Y número 2, un movimiento de intercesión, pedirle al Padre lo que el Padre le prometió al Hijo. Señor, dale a Cristo las naciones, dale a Jesús el fruto de su sufrimiento, Señor, dale mi nación a Jesús. Y por eso adoramos e intercedemos en el mismo río, porque es tremendo, no es una nueva moda, es algo que David vio desde el principio, es algo que el Padre quiso y la manera en la que Jesús conquista las naciones y las va a conquistar sobre todo al final de la era. Es tremendo que estamos viendo en nuestros días cómo las naciones se están revelando, cómo las profecías de Salmo 2 se están cumpliendo. Y también tenemos que no solamente ver que esto se está cumpliendo, tenemos que responder al nivel que el Padre nos dijo que respondiéramos. Cuando vemos que las naciones se están rebelando contra el Padre, tenemos que empezar a pedirle como el Hijo le pide y adorarle como el Hijo quiere que le adoremos. Entonces, y en la escena número 4, en los últimos 3 versículos del Salmo 2, David dice, besen al Hijo, naciones, tiemblen con terror, póstrese y sírvanle con gozo, y besen al Hijo porque de pronto se enciende su ira. David puede ver esta escena y dice, naciones, reyes, iglesia, besen al Hijo y sírvanle con temor y temblor. Vale la pena y más nos vale estar del lado del Hijo cuando las naciones se rebelen contra Él. No nos pongamos de acuerdo con las naciones, pongámonos de acuerdo con la estrategia del Hijo. Besen al Hijo, amen al Hijo y sírvanle con temor y con gozo. Entonces, la intercesión es importante porque es la manera en la que Jesús conquista y es la manera, junto con la alabanza, que Dios predestinó para que tomara el Hijo las naciones de la tierra. Esto es tremendo en sí mismo. Ahora, la intercesión también es muy importante porque es la manera en la que nosotros echamos fuera a las tinieblas. Y siempre tenemos este ejemplo. Supongamos que este lugar esté lleno de tinieblas. ¿Qué sería más fácil? ¿Agarrar un martillo y empezar a martillar pared por pared para que las tinieblas se salgan? ¿O prender la luz con un switch en un segundo? Obviamente prender la luz. Y a veces pensamos en la guerra espiritual como que tenemos que gritarle al diablo. Y déjame decirte esto, los demonios no se mueven por tu personalidad o porque tienes una voz ronca o gritaste muy duro en el micrófono. Las potestades y la autoridad de Dios no se mueve por tu personalidad o por lo duro que cantes o lo fuerte que grites. Las tinieblas se mueven por la autoridad del nombre que estás pronunciando. Punto final. La adoración es enfocarnos en la belleza de Dios y cuando cantamos esa belleza que estamos viendo, estamos soltando luz. Su nombre es luz. El conocimiento de Dios es luz a las naciones. Entonces es bien poderoso. En vez de tratar de hacer guerra contra el diablo al tú por tú, es volvernos gente que contempla la belleza de Dios y declarar quién es Dios y pedirle a Dios que tome lo que le pertenece a Él. La guerra espiritual más tremenda siempre es ponernos de acuerdo con la belleza de Dios y declararla en canto y en intercesión, en una intimidad con Él. No vale la pena enfocarnos en el diablo en una reunión de oración. Hay de vez en cuando, una que otra vez el Señor nos da discernimiento para reprender a Satanás, pero tú ves todas las oraciones apostólicas, todas las oraciones de la Biblia están centradas en Dios y en su belleza y en sus propósitos y sus planes. No vale la pena interceder y tener guerra espiritual enfocada en el diablo, sino guerra espiritual enfocada en la belleza de Dios. Es bien importante que entendamos eso. Entonces, vamos a ver en las semanas siguientes de la manera práctica en la que podemos traer todo esto junto en un mismo fluir, en la sala de tu casa, en un estadio o con tu familia solamente o en tu congregación. Dios está despertando adoración e intercesión en un mismo río profético basado en la palabra profética más segura que es la palabra,
porque esto es una estrategia profetizada para los últimos tiempos y lo estamos viviendo en nuestra generación. Esta es la única generación en la cual podemos decir que tal vez Dios vaya a cumplir y restaurar la oración día y noche en todas las naciones. Dios te bendiga.